diferenciación sencilla es el tamaño que lo vamos a hacer. Por ejemplo, esto bien chiquito, ustedes no van a decir que es una tráquea. Porque además que les dije yo en la tráquea, al momento de ver la imagen, en la tráquea casi el 50% de la imagen va a estar ocupada por cartílago. Ok, ¿qué puedo observar yo aquí en esta imagen? Yo tengo una imagen que tiene una luz en la parte interna y por definición yo me acuerdo que todo lo que se está pisando superficies va a ser el epitelio. Entonces esto es un epitelio respiratorio. Luego va a venir, ¿qué cosa? Estos anillos, ¿sí? Anillos concéntricos de cartílago hialino que van a estar rodeando toda la luz de esta estructura. Y en la parte posterior, una capa que es la adventicia. ¿Okay? Esa es la diferenciación. Ya sería muy cruel de mi parte ponerles esto. Esto es una imagen muy de cerquita, pero acá se pueden confundir bronquio con tráquea. Personalmente yo esta imagen la dejo para tráquea, ¿ya? Y profe, pero ¿cómo sabes que es tráquea? Es por la disposición de los condrocitos, son más gorditos. Pero eso es pues para patólogos. Ustedes están aprendiendo IST. Ya el día que aprendan patología, hay ídolos para ahí. Es conmigo. Bien, a ver, el cartílago, nunca se olviden de la disposición del cartílago. Miren los condrocitos, la amplitud, la matriz extracelular limpia. Ahora, esto de acá va a ser parte de la mucosa respiratoria. Bien, tenemos mucosa respiratoria, tenemos vasos sanguíneos, porque bueno, por toda mucosa vamos a tener abundantes vasos sanguíneos y la presencia pues de los anillos semiconcéntricos de cartílago. A ver, esta imagen, ¿no? Me ponen esta imagen en mi examen. Veo que acá hay un órgano en donde hay una luz en la parte central y si esta es luz, esta debe ser epitelio. Me doy cuenta que este epitelio está formado pues por unas células cilíndricas, ¿sí? Hay células caliciformes, entonces esto debe ser un epitelio respiratorio. Ahora, toda imagen circular, yo puedo diferenciar. La diferencia entre un bronquio y un bronquiolo es la presencia de cartílago. Miren aquí el cartílago. El cartílago acá está en láminas concéntricas rodeando todo el bronquio. Esto es un bronquio. ¿Por qué, chicos? Por la presencia del cartílago. Esa es la diferencia. A veces les dicen no por la amplitud de las fibras elásticas, no por la presencia de músculo liso. No, eso es cartílago, básicamente. Tú ves cartílago y eso es bronquio. Ya. Ok, a ver acá. Yo te pregunto por esta estructura de aquí. Si yo te pregunto por esta estructura de aquí, ¿tú qué me dirás? ¿Qué cosa será esto? Miren, una luz, un epitelio, las células son más altas que anchas, veo algunas células caliciformes. ¿Y qué será esto? Cartílago. Entonces, ¿qué cosa será esto? Un bronquio. Excelente. Profe, o sea que ese es un bronquiolo. No es un bronquiolo. A ver, ¿qué les dije cuando llegan tarde? Pase, no me estoy tocando. A ver, miren por favor acá. Esto es un vaso, ¿sí? Esto es un vaso sanguíneo. Profe, ¿cómo sabes que es un vaso sanguíneo? Miren el epitelio. Esto es un epitelio plano simple. Esto no puede ser ni un bronquio, ni un bronquiolo, ni nada de eso. Esto es un vaso sanguíneo, estos son alveolos. Entonces te pueden preguntar por esta estructura que es un bronquio.
A ver, vamos analizando todas las estructuras. Esto, la primera estructura de acá, ¿qué cosa será? Miren, tenemos un órgano que tiene una luz y yo voy a poder observar este epitelio. Miren, este epitelio es un epitelio relativamente gruesito, en donde yo voy a poder observar aquí una lámina de ¿qué? Una lámina de cartílago. Si acá observo una lámina de cartílago, ¿qué cosa será esto? Bronquio. Un bronquio. Esto de aquí es un bronquio. Al costado tiene una arteria, este también es un vaso sanguíneo. ¿Okay? No les voy a hablar ahorita todavía de alveolos porque los voy a hacer volar. Quiero que aprendan a diferenciar bronquio de bronquiolo y que no se confundan con un vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo tiene diferente epitelio. A ver, lo que te está señalando la flechita azul, ¿qué será? Cartílago. Bueno, ya esa es un poquito de exageración, pero ahí te están señalando pues el epitelio del bronquio, que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células falciformes. Ya, lo que te señala la flechita, ¿qué cosa será? ¿Se acuerdan de la lámina fibroelástica? Esto es una lámina fibroelástica. Está justo debajo pues de la zona del epitelio. Profe, pero ¿para qué necesitas que haya una lámina fibroelástica? Lo que hace el bronquio al momento de conducir es aumentar o disminuir su diámetro. Ya, a ver, si en el examen a mí me dicen o me señalan o me circulan esta estructura, ¿qué cosa será esto? A ver, analiza. Tengo un órgano, la luz, su epitelio, miren las células. Cilíndricas. Son cilíndricas, entonces esto es epitelio respiratorio. Si esto es epitelio respiratorio, por la forma de la estructura pueden ser dos cosas, o bronquio o bronquiolo. Para yo poder diferenciar eso, tengo que ver a mi alrededor que haya qué cosa. Cartílago. Cartílago. Entonces, ¿qué cosa será esto? Bronquio. Un bronquio. Miren acá, se ve bonito. Y también vamos a poder observar un poco de músculo liso ya. Bronquiolo. El bronquiolo vamos a tener, pues, dependiendo, si son bronquiolos grandes, vamos a tener el epitelio respiratorio que ya conocemos, el cilíndrico simple ciliado con algunas células caliciformes. Cuando es más pequeño, acá ya viene el cambio de epitelio. En un bronquiolo, recuerden eso, quizás hasta para teoría les pueda servir. Cuando ya se disminuye el diámetro de la luz, en el bronquiolo empieza el cambio de epitelio. En un bronquiolo más pequeño ya no es cilíndrico el epitelio, sino cúbico. Es un epitelio cúbico simple con cilios. Y aquí ya no hay células caliciformes. Han cambiado por algo que se llaman las células de Clara. Las células de Clara se encargan también de producir moco, ¿ya? De la producción de moco. Simplemente ha habido un cambio. De las caliciformes han sido sustituidas por Clara. Y el epitelio cilíndrico por epitelio cúbico. Bien. Músculo liso y adventicia, ¿no? Que es un tejido fibroelástico que va a estar rodeando todas estas fibras de músculo liso. A ver, observemos por favor aquí este órgano. Me preguntan por este órgano. Entonces, por la disposición circular le diré, esto es la luz y esto es un epitelio, ¿no? Acá puedo observar epitelio cúbico simple, ¿sí? Epitelio cúbico simple con cilios. Veo músculo, miren acá, miren el músculo liso. Músculo liso. Entonces, yo tengo que ponerme a buscar qué cosa que no haya. Cartílago.
no tiene cartílago. Les vuelvo a repetir, esa es la gran diferencia. Uno tiene cartílago y el otro no. El bronquio tiene cartílago, el bronquiolo no. A ver, si me preguntan por esta estructura de acá, ¿qué cosa diré? ¿Es un? Un bronquiolo, mira el órgano, la luz, ¿sí? La luz de este órgano, ve el epitelio, pucha, profe, ve una mancha. Date tiempo de buscar la forma de las células. Acá hay una célula cúbica. Cúbico simple, me doy cuenta que tiene músculo liso y no hay cartílago. Eso tiene que ser un bronquiolo. Ya, te hago más grande la parte del epitelio. Mira los núcleos ya no son alargados. Los núcleos se comienzan a ver como si fueran más rechonchitos, como una pelotita, más gorditos. Esto es un epitelio cúbico simple con cilios. El tejido pulmonar abastecido por un bronquiolo terminal se va a llamar un lobulillo pulmonar. A ver, vamos analizando esta imagen. Ya. Yo te pregunto por esto. ¿Qué será esto? Un bronquiolo. Acá tú no ves presencia de cartílago. ¿Y qué será esto? Arteria. Un vaso sanguíneo, muy bien, tiene eritrocitos en su interior. Chicos, ¿y por qué tanto vaso sanguíneo? Mira las paredes de los alveolos. ¿Por qué habla tanto vaso sanguíneo? Por el bronquiolo. ¿Está enfermo? Hematosis. No, ustedes tienen muchísimos vasos sanguíneos a ese nivel por el proceso de hematosis. Lo sabía. Cada pared alveolar, cada pared de cada alveolo, por más chiquito que sea, tiene un vaso ahí. Porque si no, ¿quién le va a hacer el intercambio al alveolo? Por eso tiene gran cantidad de vascularización ya a este nivel. Ya. A ver, hay 4 flechas en esta imagen. 4 flechas. La flecha negra, miren por favor la flecha negra, evalúen la imagen. ¿Qué cosa será? Un bronquiolo. Bronquio, mira la luz, es más amplia, más limpia. Tengo yo que es un epitelio cúbico, que hay fibras musculares lisas alrededor de ese bronquiolo. Y la flecha naranja, ¿qué será? Un vaso sanguíneo. En esta unidad yo les permito que me digan vaso sanguíneo. Excelente que me lo digan. En la otra unidad me vas a tener que diferenciar si es vena o arteria. Es vena. La vena tiene una luz irregular, tortuosa. ¿Por qué? Porque la capa muscular media de la vena es delgadita, por eso colapsa. ¿Ya? En cambio, la amarilla, ¿qué será? La arteria, su pared muscular, como es gruesa, jala para que no se pierda la forma de la luz. ¿Y lo verde qué cosa es? Eso es lo máximo. ¿Viene cartílago? Bronquiolo. Recuerden el cambio de epitelio en los bronquiolos más pequeños. Ahí se va a dar. ¿Qué son las células de Clara? Estas células van a contener gránulos de secreción, ¿sí?, que te van a permitir a ti degradar toxinas del aire, ¿ok? Ya utilizando su citocromo P450, y eso les vamos a explicar en teoría cómo se degrada. ¿Qué producen? Producen una sustancia similar al factor tensioactivo. ¿Y para qué me servirá el factor tensioactivo?
Evitan el colapso de las estructuras, así es. Esa también es la función de la producción de moco de las células caliciformes, que te dan tensión superficial. Esa es la propiedad que te aportan estas células. Tanto en la parte superior, las células caliciformes, y ya en este epitelio más pequeño, las células de clara. Aquí podemos observar una célula de clara en donde su núcleo, a diferencia del epitelio cúbico simple, es un núcleo que no capta mucho colorante debido a su pH, y aparte tiene abundantes gránulos enzimáticos que te van a permitir justamente degradar sustancias que vamos a poner ahí. ¿Qué más podemos observar acá? Recuerda, en la zona de bronquiolo terminal, músculo liso. Tenemos también fibras elásticas, ¿sí? Las células de clara siempre van a ser más claras que las células del epitelio cúbico simple por su composición. Recuerden que todas las coloraciones que ustedes vean tienen que ver con los pH. Es un pH. A ver, una célula de clara, ¿sí? Una célula de clara con su núcleo un poquito más claro. Vamos a poder observar la coloración. Ok, bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal es esta partecita de acá. ¿Sí? El bronquiolo terminal tiene células cúbicas simples que pueden y no tener cilios. Acuérdate, ya en el bronquiolo más pequeño ya viene el cambio. Ya a nivel del bronquiolo terminal, esas células cúbicas ya empiezan a perder los cilios, justamente por el cambio de epitelio. ¿Bien? Pueden tener una, máximo 2 láminas de músculo liso y su tejido fibroelástico. Ahora, es fácil reconocer un bronquiolo terminal de un respiratorio. Yo les diría, depende del corte. Si tú estás hablando en un corte longitudinal, cualquiera te saca la diferencia entre un epitelio terminal, entre un bronquiolo terminal y un bronquiolo respiratorio. ¿Por qué, profesora? ¿Cuál es la diferencia? Un bronquiolo terminal, ¿sí? Aparte del epitelio, que es un epitelio más grueso, no se abre hacia sacos alveolares. A diferencia de quién, de un bronquiolo respiratorio. Esto sigue siendo bronquiolo, chicos, ¿ya? De un bronquiolo respiratorio que termina abriéndose ¿a dónde? Hacia los conductos alveolares. Mira cómo se empieza. Entonces, si a mí me colocaran una flechita o me circularan esto, yo diría que esto es un bronquiolo terminal. Pero si a mí me circulan esto, por ejemplo, yo diría que esto es un bronquiolo respiratorio. Ya, el bronquiolo respiratorio, recuerda, se abre hacia los sacos alveolares y su epitelio es mucho más delgadito. A ver, si yo te encierro solamente esta sección, ¿sí? Esta sección de aquí, ¿tú qué dirías? Bronquiolo terminal. Y si yo te lo colocara por acá la flechita, Bronquiolo respiratorio. Ok. Miren esta imagen. Esta imagen es un corte transversal, ¿sí? Un corte transversal de un bronquiolo terminal. Por eso les dije, depende mucho del corte, ¿ya? Para poder diferenciarlo. Ahí, obviamente, yo te voy a preguntar, ¿qué es eso? Nada más. Tú me dirás, bueno, esta es una estructura que va a tener un epitelio cúbico, ¿sí? Un epitelio cúbico, algunas células de clara, tenemos un escaso músculo liso. Esto, profe, es un bronquiolo. Yo te lo acepto, hasta bronquiolo te lo acepto debido al corte, ¿ya? Lo que no te aceptaría que me digas bronquiolo simplemente si yo te lo pongo así, son cortes distintos. Tú tienes que analizar la imagen. Aquí en histología 2 tienes que analizar qué cosas te están preguntando. No es que yo de loca te agarro y te pongo un corte longitudinal porque se me ocurrió.
porque me levanté tarde y hice el examen como sea. No, por algo te lo pongo. ¿Ya? Si te pongo solamente esta imagen, no la pienso. Porque esto es un corte transversal. Ya, a ver, vamos viendo flechillas. La zona de la flechita negra, ¿qué cosa será? Bronquiola terminal. Y la zona de la flechilla verde, Bronquiolo respiratorio. ¿ves la diferencia del corte? Es un corte longitudinal, tú ahí sí. Bien, el tejido pulmonar abastecido por un bronquiolo respiratorio se llama vacío pulmonar. Bien, a ver, veamos esta imagen. A ver, si yo te pongo una flechita o un circulito en esta zona, ¿qué me dirás tú? ¿Qué cosa es? No vean los nombres, pues, o sea, yo lo que quiero es que razonen, los conozco, en el examen se les borra todo, ¿por qué? No sé. Entran en pánico y se borra todo. Razonen, miren el epitelio. Tengo un corte longitudinal. Listo, a ver, longitudinal me quiere decir algo. Si la profe me ha encerrado, me ha señalado solamente esta parte, yo lo veo. El epitelio es grueso delgadito. Más grueso. Tengo fibras de músculo liso. Se abre hacia alveolos, hacia sacos alveolares, no hasta tejido asociado, tejido linfoide asociado a bronquios. Veo aquí. ¿Qué cosa será esto? Un bronquiolo terminal, pero si me señalan por acá, yo veo cómo se va cambiando ese epitelio. De un epitelio cúbico simple se va volviendo plano simple y se abre hacia sacos alveolares. ¿Qué cosa será esto? Un bronquiolo respiratorio. ¿Hasta convertirse en qué? Hasta convertirse en el tejido más delgado, un epitelio plano simple, ¿sí? Con múltiples sáculos. Esto es un alveolo, es un asino alveolar. Quiero que observen aquí el cambio de epitelio. Vámonos desde bronquio. En bronquio yo voy a tener células cilíndricas, ¿sí? Yo voy a tener inclusive acá hay un pseudoestratificado, mira tú. No todas llegan a ¿dónde? A la parte apical. Veo células caliciformes, ¿ok? Que hay sus glándulas tubuloalveolares. Veo cartílago. Esto es bronquio. Esta es la disposición histológica, por ejemplo, típica para un dibujo de bronquio. Pero ¿qué pasa en el bronquiolo? En el bronquiolo se perdió el cartílago, ¿sí? Se perdió. Estas fibras de músculo liso se vuelven más delgaditas. Yo aquí ya no veo glándulas casi. Y este epitelio cilíndrico se transformó en un epitelio cúbico simple y con células de clara. Para al final en el alveolo, ¿qué cosa hacer? La pared del alveolo va a tener un capilar, va a tener epitelio plano simple, algunas células que son los neumocitos, ¿sí? Y pues su lámina adventicia final. Diferencias. Los bronquios, epitelio respiratorio, células caliciformes, glándulas mucosas, cartílago y hialino muscular, ¿no? Mientras que los bronquiolos tienen un epitelio simple, columnar, puede haber también un cuboide simple, no hay células caliciformes, no hay glándulas mucosas, no hay cartílago, hay músculo liso y células de clara. Entonces, el epitelio respiratorio, perdón, el bronquiolo respiratorio, tiene una estructura similar a bronquiolos terminales, pero aquí que vamos a encontrar epitelio plano simple, ¿no? Epitelio simple o ya desde un cúbico a un plano simple. Hay músculo liso y sus paredes van a ser interrumpidas por alveolos, por el intercambio gaseoso. Entonces, miren acá. Yo vengo desde un bronquiolo terminal, pasando por un bronquiolo respiratorio y me abro hacia quién?
hacia los sacos Alveolares. ¿Ya? La zona de la flechilla naranja, ¿qué será? Y ¿Y la de la flecha verde? ¿Ven qué fácil? Ok, les pongo esa imagen en su examen y me aloco y les pregunto qué es. ¿Qué es? Simplemente, suave, pero no seas así. Te pongo que es un pulmón. Sí, pues es un pulmón, obviamente. Ok, te voy a señalar. ¿Qué cosa será esto? Branquiolo. Ya, bronquiolo nomás no me puedes decir porque te estoy hablando en un corte longitudinal. Branquiolo terminal. Bronquiola terminal. ¿Y Terminal. esto? Saquios alveolar. Respiratorio. No. Branquiolo respiratorio. Oh, ya. ¿Y esto es? Alveolos. Ya, te señalo esta zona de acá. ¿Qué cosa será esto? Terminal. ¿Y esto de acá? Respiratorio. Alveolo